Hola, ¿cómo están queridos estudiantes, alumnos del Colegio Ingenieros Uni? Quien les habla soy el profesor Julio Luperdi y de hoy en adelante estaremos con la materia y rama de Economía. Siendo el día de hoy lunes 13 de abril del año 2020, año de la universalización de la salud, damos por inicio a este curso del día de hoy en el área de personal social y en esta subárea de economía. Les habla, soy el profesor Julio Luperdi Zorrilla del nivel secundaria. Vamos a empezar con este tema, el número 1 de todos, introducción a la economía. Curso Economía. Para poder entender un poco más tenemos dos tipos de conceptos. Uno de ellos es el problema económico que hay entre los recursos que son ilimitados y necesidades que son limitadas. Esto lo veremos luego. Como segundo concepto y el más importante de todos, decimos que es la ciencia social que estudia la asimilación eficiente de los recursos escasos. Un detalle aquí, asimilación eficiente. Podemos tener como sinónimos repartición equitativa, división equilibrada. Es decir, la asimilación, la repartición, la división eficiente, capaz, equilibrada, óptima. ¿De qué? De los recursos escasos. Etimología. La etimología es el origen de la palabra, de dónde ha derivado, de dónde proviene cada una de las voces o asignaturas, ciencias que a lo largo del tiempo lo estaremos estudiando. Por ejemplo, sabemos de que hay la palabra y también nuestra asignatura y ciencia geografía, geometría, aritmética. Cada una de estas palabras y conceptos en general tienen un origen de donde ha derivado. Principalmente en la antigua Grecia antes de Cristo es donde surgieron la mayoría de ciencias y la economía no es la excepción. Tiene dos voces de origen griego. Estas dos voces de origen griego significan oiko, que es casa, y nomos, que es administración. Lo que hoy podemos decir de que la economía en la antigüedad, que significaba la administración de la casa. Sin embargo, hoy por hoy sabemos de que es una ciencia social que estudia la asimilación eficiente de estos recursos escasos. Pero hay que tener en consideración este concepto antiguo, este concepto griego, este concepto antes de Cristo. ¿De acuerdo? Tenerlo presente. También vamos a ver lo que es el problema económico, algo que se presenta en la actualidad hoy por hoy. Y veamos. Se dice que hay un versus, es decir, un enfrentamiento. Justamente esto era lo que veíamos anteriormente en cuanto a lo que es el problema económico. Recordaremos, vemos paso atrás, acá. El problema económico es la lucha entre los recursos que son limitados y las necesidades que son ilimitadas. Vayamos nuevamente adelante. Decimos que nuestros recursos son limitados y hay un enfrentamiento, hay un versus entre nuestras necesidades ilimitadas. Por ejemplo, en un grupo, en un salón de clase, somos 10 personas, pero cada uno de nosotros tenemos necesidades distintas. Estas necesidades distintas, como el hambre, la alimentación, el vestido, la vivienda, representa a este segundo concepto de necesidades ilimitadas, donde se encuentran los recursos limitados, que nosotros como 10 personas que estamos aquí en las necesidades ilimitadas no podemos obtener cada uno un pan. Porque el ejemplo dice que somos 10 personas en un salón de clases frente que solamente se puede adquirir 5 panes. O sea, ahí hay un desbalance. Recordaremos el anterior que decía que desproporcionado, es decir, asimilación eficiente. Lo que yo voy a buscar es un equilibrio. Lamentablemente, 5 panes, que es los recursos limitados, no van a alcanzar a 10 personas, que son las necesidades ilimitadas. Entonces, los 5 panes representan a los recursos limitados frente a las 10 personas que representan las necesidades ilimitadas. Ahí hay un
enfrentamiento económico, un problema económico. Entonces estos recursos limitados lamentablemente no van a poder alcanzar a estas necesidades ilimitadas. ¿Cuál sería una solución óptima? De que un pan sea dividido entre dos, entonces cada persona obtendría la mitad de un pan. Pero dirán ustedes, lamentablemente no me puede alcanzar, no me va a alcanzar la mitad de pan. Es cierto, pero es ahí donde surge justamente este problema económico. Poder enfrentar cuál es el problema. Frente a ello, la economía justamente da una solución a este enfrentamiento. Esto se llama escasez. ¿Qué es la escasez? Es el enfrentamiento de los recursos limitados y necesidades ilimitadas. Lo que en otras palabras vendría a ser que falta de recursos, así de simple. Entonces, esta falta de recursos llamada escasez justamente tiene que ver con ¿qué? Con el problema económico. 10 personas que no alcanzan a 5 panes. ¿De acuerdo? Hay que hacer un hincapié aquí, que justamente el Estado es quien debe de solucionar el problema de la economía. Este problema de la economía surge como parte de ¿qué? Del enfrentamiento que ya vimos anteriormente. Y es por ello que justamente al ser abordada por cada uno de nosotros o en general de toda la población, de toda la sociedad, es una ciencia que es estudiada para poder obtener esos recursos, tenerlo en cuenta. Hasta ahí tenemos este concepto de ciencia económica. Vayamos. Dice que justamente el problema económico es la lucha entre los recursos que son limitados y las necesidades que son ilimitadas. Bueno, ya se vio justamente aquí en este detalle. Métodos. Los métodos tienen que ver con qué, con la forma de enseñanza en cuanto a lo que es la economía. Y esto tiene que ver justamente con una parte matemática de la economía. Veamos. Tenemos un método inductivo que consiste en partir de un caso particular para llegar a una conclusión general. El método inductivo, partir de un caso particular para llegar a una conclusión general. El segundo es el método deductivo, partir de una conclusión general para llegar a un caso particular. Se dan cuenta que aquí en estos dos es al inversa, es totalmente lo contrario. Si el inductivo era de lo particular a lo general, ahora lo deductivo es de lo general a lo particular. El tercero es el método dialéctico, la llamada triada, que es una aplicación de métodos para su debate. Y el cuarto es el método histórico. Vayamos en cada punto para poder obtener algo más acerca de ello. Dice que el método inductivo parte de un caso particular para llegar a una conclusión general. Justamente en matemática, en razonamiento matemático y en cursos de matemática, bueno, previamente se da un análisis, como de un elemento puede surgir varias ideas. Inducir, inductivo, partir de un caso particular para llegar a una conclusión en general. Todo lo contrario decíamos que es el método deductivo, que es más bien partir de una conclusión general para llegar a un caso particular. Mayormente nosotros deducimos porque tenemos raciocinio. Por ejemplo, tenemos una conclusión general. A ver, veamos por favor. En este caso tenemos varios elementos que tienen como detalle ¿qué cosa? Elementos del clima. En un día, al amanecer, está nublado, garúa, mucho frío. Entonces, ¿qué significa? Estamos deduciendo. Al tener varios elementos como garúa, mucho frío y un día nublado, estamos llevando de varios elementos, que es lo general, para llegar a un caso particular.
¿Cuál es la deducción? Tendría que salir abrigado. No. Entonces, eso es la deducción. Más o menos, como se da en cuenta en este ejemplo, también en la economía se genera lo que es la matemática. Entonces, el método inductivo y el método deductivo son dos métodos que distan, llegan a un mismo punto, pero sin embargo lo que hace es tener en consideración el análisis de cada elemento, o en este caso de los elementos. El tercero, el método dialéctico. Llámese triada. Triada dice que es la aplicación de métodos a debatir. Son 3 pasos. 1, la tesis. 2, la antítesis. 3, la síntesis. La aplicación de métodos a debatir. Por ejemplo, yo deseo realizar una obra, estoy escribiendo un libro. Entonces, esa es mi tesis, esa es mi propuesta para poder generar, para poder luego más adelante publicar. Pero, por ejemplo, luego viene alguien y me debate, me contradice, viene la antítesis. La antítesis es la contradicción de la tesis. Entonces es ahí donde hay propuestas distintas. Pero para llegar de manera armoniosa, justamente se tiene que llegar a una síntesis, que es el último paso de este método dialéctico, triada. Un método a debatir. Una vez debatido entre la tesis y la antítesis, tenemos la síntesis. Entonces, a este método justamente se da también en la aplicación de términos macroeconómicos, que ya más adelante se explicará. Tenemos un método histórico, fácil de deducir. A lo largo de la historia, la economía ha tenido movimientos y ha tenido también representantes. Estos son estudiados justamente por el método histórico. Lo que hace es dar un repaso cuantitativo de los hechos a lo largo de la historia. Método histórico. ¿De acuerdo? Vamos con los representantes. ¿Quiénes son los representantes más importantes? Porque tendremos una clase que se denomina doctrinas económicas. Y en doctrinas económicas veremos paso a paso cada uno de estos representantes y cuál fue el apoyo y el sustento que se dio en la economía. Veamos. El más antiguo de todos que podemos sobresalir es considerado el padre de la economía antigua, Aristóteles, el padre de la mayoría de ciencias, siglo V antes de nuestra era, antes de Cristo. 2. Tenemos a Alfred Marshall, considerado el padre de la microeconomía. Mírese y fíjese usted que ya estamos considerando aquí padres, es decir, precursores y propulsores de la economía en cada materia y en cada pensamiento. 3. John Maynard Keynes, considerado el padre de la macroeconomía. Por deducción, microeconomía, algo pequeño, algo particular; macroeconomía, algo grande, algo global. Entonces cada uno de ellos dos da por propia cuenta una forma de solucionar la economía en la sociedad, pero distintas. Como cuarto y más importante, considerado el padre de la economía moderna, y para muchos mucho más que el propio Aristóteles, padre por encima de todas las economías, padre de la economía. En 1776 tuvo un tratado llamado Una investigación sobre la naturaleza y causa de las riquezas de las naciones, o simplemente el libro Riqueza de las Naciones. Es el libro más representativo de Adam Smith. Es el personaje que más se toca y se menciona en economía, porque justamente él considera a través de varios conceptos y pensamientos que la economía debe ser tratada y solucionada en varios aspectos y ámbitos, que ya en su debido momento, como les digo, en el tema doctrinas económicas se hará llegar. Pues bueno, eso hasta ahora ha sido la introducción a la economía. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente, de que llámese economía justamente a esta ciencia, y dejar de tener
y mencionar ese gran error, por ejemplo, de tener que mencionar que economía es ahorro, que en vez de plata se menciona el dinero. Entonces, justamente tenemos que tener en cuenta. Y esto nos sirve mucho porque en adelante en la segunda clase será llamada división de la economía. Y depende de cada uno de ellos justo los pasos a seguir. Bien, eso ha sido la tarea, eso ha sido la clase el día por hoy, estimados alumnos. Las tareas serán abordadas y anexadas, como ya se mencionó, de manera puntual. Se dejará un link en este video y también a través del correo electrónico y WhatsApp. Ha sido todo por hoy. Cuídense, chicos. Gracias.